Todos, muchas gracias por acompañarnos este jueves 3 de agosto en esta conferencia internacional de INCONED, el grupo de formación profesional. Este grupo es de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción y nos da mucho gusto también que nos acompañe el día de hoy el ingeniero Eduardo Ramírez Real, secretario general de la FIC. Gracias, ingeniero, también por acompañarnos. Y bueno, pues tenemos aquí la presencia de asistentes. Y gracias a ustedes, gracias a ustedes, buenos días, éxito. Gracias, gracias. Y bueno, pues siguiendo con las actividades del grupo de formación profesional de este grupo también de INCONED, vamos a permitirnos el día de hoy presentarles una conferencia que va derivada para pues lo que son la importancia de la capacitación en este sector de la construcción, algo que nos permite siempre buscar excelencia en nuestros procesos, que está encaminada a que seamos más productivos y a que pues definitivamente mejoremos como comunidad de la Federación Interamericana a mejorar. Estén pendientes también de los mensajes que tenemos del grupo de INCONED, del grupo de formación profesional. Y bueno, pues aquí estamos nosotros trayéndoles esta conferencia el día de hoy. El expositor que nos va a apoyar con esta conferencia es el ingeniero Daniel Martín del Campo a la Torre, a quien me permito presentarlo. Martín del Campo a la Torre es mexicano, él es ingeniero, gracias por... Ingeniero en Sistemas Computacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. En el 2005 también obtiene un grado de maestría en Informática aplicada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente también. Y posteriormente maestría en Gestión de Proyectos por el Tecnológico de la Construcción, el ITC, una de las instituciones de la CEMIC aquí en México en el año de 2018. Actualmente también está cursando una maestría de Administración de la Construcción y dentro de sus áreas de experiencia se encuentran las habilidades directivas, gerenciales, el management, la administración de proyectos, el Lean Construction, logística, cadena de suministros, mejora de procesos, calidad, tecnologías de la información y actualmente también funge como director general de la empresa WPM Consulting, servicios de capacitación y asesorías en informática, realizando entre otras actividades servicios de capacitación, consultoría en diferentes empresas a nivel nacional e internacional y contribuyendo al crecimiento de las empresas. Reside en este momento en la ciudad de Tlaquepaque, Jalisco. Muchas gracias, ingeniero Daniel. Como siempre, le agradecemos a nuestro expositor y a ustedes su participación. Si tienen alguna pregunta que hacerle a Daniel Martín, les sugerimos que la pueden ir anotando en su chat o bueno, daremos al final de la misma conferencia un espacio para que ustedes también puedan preguntarle o charlar aquí con nuestro expositor. Nuevamente a todos, muchas gracias por su participación y les cedo la palabra al ingeniero Daniel Martín del Campo. Muchas gracias, Marco, muy amable, muy buen día a todos, nuevamente bienvenidos. Pues bueno, ya escucharon un poquito de mí, pues a mí me gustaría pues agradecer nuevamente la oportunidad que me están dando para pues platicar un poquito sobre este tema que es bastante interesante. Cuando Marco me invitaba y Ángel me invitaba, les decía, bueno, ¿y de qué vamos a hablar y cómo vamos a hablar? Fíjense, algo interesante en este contexto es que, pues, al final de cuentas, uno tiene que visualizar diferentes escenarios, diferentes maneras, diferentes formas. Como dice aquí, pues propiamente es que no hay fórmulas. ¿Sale? Hasta ahorita, en todos los años de expertise que he tenido, nunca he encontrado una fórmula mágica para el éxito. Pero sí hay algo muy importante que sí he visto o que he logrado a través de, y esto se basa pues básicamente sobre dos factores. Uno, la capacitación. Y dos, fíjense algo muy importante, la acción constante que se hace en función de. Es por eso, pues que bueno, ahora platicando de la importancia que tiene la capacitación, me gustaría ir abordando diferentes esquemas, diferentes escenarios, diferentes formas de ubicar un poquito ese criterio. Podemos observar que, pues, hoy en día, pues, nos vemos afectados por grandes cambios.
¿Estamos de acuerdo? Nuevos desafíos, nuevos productos, más competencia, mayor avance tecnológico. Al final del día, pues la globalización pues nos va alcanzando o ya nos sobrepasó, y esa es la realidad en este contexto. Entonces, bajo esos criterios, pues quise enfocarme un poquito a entender el porqué de la capacitación o el para qué de la capacitación y la importancia que ésta tiene. Me gustaría partir de un esquema porque algo principal que debemos de obtener o que debemos de buscar es primeramente entender lo que es la dirección. Como empresario de la construcción, y vamos a ubicar un poquito ese criterio porque vamos a definir un poquito esas diferencias. Algo muy importante como gestionador, como administrador, es entender lo que es la dirección. Y encontré yo alguna definición donde nos decía que básicamente dirigir es un proceso interpersonal de dos elementos muy importantes, de contacto y de comunicación con todos nuestros subordinados. ¿Con qué intención? Poder influir sobre ellos. Fíjense algo muy importante, no es coercionar, no es generar una presión sobre, sino hay que influir. Y la influencia básicamente se logra a través de diferentes elementos y uno de ellos vamos a ver qué es la capacitación. Y la intención de esa influencia es tratar de hacer que ellos realicen un determinado trabajo y ese trabajo pues logre las metas que se tengan prefijadas. Entonces, fíjense algo importante en este contexto es que hay varios puntos importantes. Hablar de metas, hablar de obtener un trabajo, de realizar un trabajo. Y la pregunta es, ¿cómo lo realizan? ¿Cómo lo logran? ¿A través de qué nosotros como directores podemos garantizar el éxito o fracaso también de nuestros colaboradores? Porque algo muy importante, ¿eh? El éxito o fracaso de los colaboradores al final del día también depende del éxito o fracaso de nosotros como directores. Y eso es bien importante, porque a través de dónde los queremos conducir y cómo los queremos conducir será el logro de esos objetivos. Encontré también que la dirección implica hacer las cosas, o más bien dejar que las cosas las hagan los demás y nosotros dar un paso atrás, porque nuestra función como director es influir, no hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que ubicar ese criterio y para que la gente pueda hacer, pues necesita estar facultado, tener la información, tener las condiciones, ¿estamos de acuerdo? Apropiadas para que ellos puedan lograr los objetivos que se están estableciendo. Entonces, podemos ubicar que a través de esa dirección vamos a poder obtener esos resultados previstos y sobre todo planeados. Fíjense algo importante, hablar de la planeación. En el contexto general, vamos a observar por ahí más adelante, lo tenía en una diapositiva y ahorita me vino a la mente, que al final de cuentas la planeación, la capacitación también se planea, pero se planea en función de los logros que quiere generar la empresa, la organización, para poder, fíjense algo muy importante, encauzar las necesidades, para mejorar el desempeño tanto de los colaboradores como el desempeño empresarial. Es por eso el impacto que debería de tener la capacitación y el adiestramiento de nuestra organización para poder dirigir y guiar todas esas acciones que nosotros deseamos como empresarios. Básicamente, también vigilar, lograr y hacer que ese grupo funcione. Fíjense algo muy importante, oímos hablar de equipos de trabajo, oímos hablar de equipos, creemos que tenemos equipos y la realidad, a veces nos damos cuenta en las organizaciones que tenemos un grupo de gentes trabajando y colaborando y a veces uno se interroga y dice, ¿y por qué no se logra el objetivo? ¿Por qué no estoy avanzando? ¿Por qué las cosas están tardando más de lo que yo espero? Pues al final del día es preguntarnos cuáles son las competencias que deberían de tener nuestros colaboradores. Aquí me permití poner una función muy importante. Fíjense, a través del tiempo, yo he visto que en el ramo de la construcción, en la gran mayoría de las organizaciones, jugamos un rol muy importante. Somos dueños
y somos directores. Sin embargo, a veces es muy difícil, como decimos en el vulgo, ponemos la cachucha de ser director o ponernos la cachucha de ser el dueño. Muchas veces las conjuntamos. Y para mí, el éxito creo que podemos lograrlo a través de hacer una separación. Cuando somos dueños, pues debemos de enfocar diferentes acciones. Fíjense algo muy importante. Un dueño decide cuál es la cultura organizacional que quiere la empresa. Y el director, pues a su vez, obviamente en contraposición, pues deberá de hacer las acciones necesarias para poder lograr y establecer esa cultura. Bueno, puede invitar o no a socios a que colaboren dentro de su organización, decide cuándo invertir y cuánto invertir. Fíjense algo muy importante, y ese es otro de los factores que a veces en la construcción o como directores de constructoras, a veces perdemos el enfoque. Fíjense, y lo mencionaba alguna vez, que pues el común denominador de los constructores vemos la capacitación como un gasto. Y al contrario, la capacitación bien llevada, pues se convierte en una inversión. Pero bueno, ahorita veremos por qué ese factor. Fíjense, como dueño definimos cuál es el ritmo de crecimiento, cómo queremos crecer, cuál es la ética del negocio, asignamos o no a un director, determinamos y fijamos los objetivos y decidimos quiénes colaborarán dentro de esa organización. En cambio, como director, porque aquí es la parte importante de separación en ese proceso, es que como director, pues nosotros debemos de ver el futuro, debemos de prever esas acciones y a dónde queremos llegar en función de lo que decide el director. Pero para eso tenemos que plantearnos objetivos, fijar tareas, controlar los resultados, supervisar la actuación, dar seguimiento, controlar, prevenir. Y fíjense algo bien importante en este contexto. Empiezo a ubicar con algunas características o habilidades que deberíamos de tener o competencias. A veces como empresarios de la construcción, pues nacimos, surgimos, decidimos poner una empresa y la pregunta es, ¿estamos capacitados para lograr estos elementos? Porque toda la estructura, pues deberíamos de tener un factor importante en la capacitación. No nacemos empresarios, esa es la realidad. Nacemos normalmente algunos como dueños, pero la importancia es cómo hago ese cambio a ese rol. Enfocándome un poquito en tratar de definir por qué la importancia, en algún elemento de, cuando me toca dar capacitación en elementos de administración o de gestión, y por eso me permití traer esta diapositiva a enfoque, trataba de entender por qué las empresas normalmente no crecemos, ¿correcto? O por qué no tenemos miedo a crecer. Uno de los principales factores es que, pues, si queremos capacitar o capacitamos, tenemos el miedo de que la gente se nos vaya porque tiene una mayor facultad, porque nos va a pedir más ingresos, porque nos pueda pedir en 1000 elementos. Pero al contrario, por ahí decía Henry Ford, ¿no? Es tan malo, es tan bueno capacitar a la gente, pero es mejor que la gente se quede o que no se vaya, ¿estamos de acuerdo? Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para que la gente se quede? Entonces yo veo tres perspectivas en lo que es la dirección de una empresa. Y esto da muy aunado a cómo queremos y cómo estamos facultados y capacitados como directores y o dueños, ¿estamos de acuerdo? Fíjense algo muy importante. Hablamos de una autodirección, de una operadirección y una teledirección. En esta función o en este factor de manejo, cuando hablamos de ser autodirectores o tener una autodirección, pues podemos hablar el contexto de ser una microempresa, y aquella microempresa es aquella que conseguimos el autoempleo. Fíjense algo curioso. Y no vamos a hablar por la cantidad de trabajadores que tengamos, estamos de acuerdo, sino es que tanto trabajo consigo y qué tanto tengo a mis colaboradores facultados. Porque el común denominador, como empresario o como dueño, vamos a ponerle así, pues resulta que cuando somos una autodirección, pues dirigimos nuestro propio actuar. Y pues luego creemos que lo sabemos todo. Fíjense, cosa curiosa, a veces uno mismo como director, uno mismo como constructor, no se capacita. Y ahí es donde empezamos a perder los pisos, ¿no? Si yo no soy creyente de la capacitación y si yo no soy creyente del crecimiento que puedo tener
a través de esa capacitación, entonces, ¿cómo puedo crecer y cómo puedo mejorar? ¿Y esto qué va a pasar? Que como director, pues decido todas las acciones y todo se concentra ¿en quién? En mi persona, en cómo yo lo haría, porque yo lo hago así, así debe de ser, etcétera, etcétera. Cosas que muchas veces nos sucede dentro de la organización. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque nuestro mundo o nuestro universo es muy pequeño en ese sentido. Cuando hablamos de una empresa pequeña, mediana, estamos de acuerdo, y vuelvo al punto, podemos medir el tamaño de la empresa pues por dos elementos, por la cantidad de trabajadores, o la podemos medir por los ingresos. Y obviamente, cuando la medimos por los ingresos, pues resulta que somos una empresa que consigue facturaciones de varios millones de empresas y que catalogada por ingresos, pudiéramos estar como una gran empresa. Sin embargo, podemos decir que somos pequeña, mediana o micro. ¿Estamos de acuerdo? Por cuestión de colaboradores. Pues mientras más pequeña sea la empresa, mientras más factores pudiéramos tener en el contexto, ¿estamos de acuerdo? Pues vamos a tener un contexto bastante generalizado, porque pues eso nos va a llevar, a final de cuentas, a poder, ¿cómo decir? Establecer criterios de por qué quiero crecer. Pero bueno, regresando un poquito a este contexto, cuando hablamos de la pequeña o mediana, hablamos de una organización solar. A mí me gusta hacer un poquito la referencia como si fuera nuestro sistema solar. Fíjense, cosa curiosa. Un sistema solar, pues yo creo que ustedes ya lo conocen y no me dejarán mentir, pues al final del día tenemos una serie de planetas que giran alrededor de ¿quién? Del Sol. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que nuestra empresa tiene diferentes áreas, diferentes departamentos, pero cosa curiosa, queremos que giren en torno a ¿quién? Al Sol. Porque así son los planetas. Queremos que sean independientes, pero a su vez queremos que seamos dependientes. Queremos que tengan resultados, pero queremos y seguimos haciendo acciones y queremos mezclarnos en el todo. Y volvemos al contexto. ¿Por qué no dejamos hacer? ¿Por qué no dirigimos? ¿Por qué no coachamos y establecemos acciones para lograrlo? Pero bueno, yo les decía que mientras más pequeña la empresa, fíjense algo importante en esta colación, si hablamos de ser una empresa que tiene diferentes áreas, tanto una micro como una pequeña, mediana o gran empresa, tendrá las mismas necesidades. Yo les decía que al final de cuentas una empresa es un sistema y ese sistema debería de estar correlacionado. Funciones, hace ratito Marcos decía, queremos ser más productivos y voy a tocar un poquito ese tema. Y la pregunta es, ¿en qué quiero ser productivo? ¿Cómo quiero que mis colaboradores sean productivos? Y eso, la verdad, entre otras cosas, lo vamos a lograr a través de ¿quién? De dos factores, logro de objetivos, definición de los alcances y cómo lo logramos. Entonces, si diéramos el brinco a una gran empresa, podemos hablar de una organización que está institucionalizada. Fíjense algo muy importante. Cuando hablamos de una institucionalización, hablamos de una organización que pues tiene una cultura organizacional, que tiene una planeación estratégica, que tiene una visión de negocio, que tiene una acción donde cada uno de los participantes actúa. ¿Estamos de acuerdo? Y la dirección, pues, participa con ellos, ¿estamos de acuerdo? Pero, ¿estamos de acuerdo? Solamente dirigiéndolos, enfocándolos. Entonces, esta dirección, pues, al final del día, como dice aquí, no ejecuta, supervisa. Y era un poquito las acciones que yo les mencionaba en la lámina anterior. Fíjense, supervisar la actuación, dar seguimiento, formar subordinados, controlar los resultados, prevenir problemas y qué tan capacitados estamos en ese proceso. Obviamente, a lo largo del tiempo nos vamos dando cuenta que podemos ir creciendo. No vamos a nacer con una institucionalización. ¿Estamos de acuerdo? Empezamos muchos como aquellos que damos el autoempleo o que tenemos nuestro autoempleo y que queremos ir creciendo en ese contexto o en ese factor. Observo y ubico que pues toda organización requiere ciertos elementos para poderse fortalecer. Dirán, entonces, ese fortalecimiento pues lo marcamos a través de 5 esquemas importantes.
Por un lado, hablamos de las estrategias. Por otro lado, de las tecnologías, de la cultura organizacional, de los procesos de negocio, perdón, y de esa estructura organizacional. Fíjense cómo esos 5 factores están inmersos en un modelo de negocio. Y por eso me permití poner este factor. Imagínense, me hubiera gustado haberlo tratado de enfocar como una pirámide, pero imagínense que la estrategia es la cúspide de la pirámide, la estamos viendo hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? O desde arriba. Esa estrategia, como pueden tratar de observar y tratar de imaginarme con estas líneas, es cómo realmente está contextualizada nuestra organización. Cuando hablamos de ese modelo, nos damos cuenta que tenemos y utilizamos tecnologías, nos damos cuenta que tenemos procesos de negocio, nos damos cuenta que tenemos personas. Y fíjense algo muy importante, todo debería de interactuar hacia ver o hacia dónde queremos llegar. Algo muy importante por ahí es que hemos descubierto, bueno, y no es que hemos descubierto, a través del tiempo nos hemos dado cuenta, y algo curioso, como empresarios nos empezamos a dar cuenta o empezamos a creer que nuestra empresa es muy sui generis, que es la única, que es especial, estamos de acuerdo, que no hay otra en el mundo que no sea mi empresa, estamos de acuerdo, y que todas operan de manera diferente. Y lo curioso es que no. A lo largo del tiempo, a lo largo de los años, las teorías administrativas nos han dado cuenta de que todas las organizaciones dependemos de la gente, de los procesos, de las tecnologías, obviamente en sus tiempos, ¿estamos de acuerdo? Y la forma de adecuarnos a ellas. Pero sin embargo, si no tenemos una buena estrategia de negocio y una estrategia, fíjense, algo muy importante es la capacitación. Como estrategia de negocio, la capacitación nos hace ser más competitivos, nos hace estar inmersos en nuevos mercados. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir logrando? Me ubiqué también que en este contexto, pues las organizaciones para ir creciendo y ubicando esa importancia que tiene o tratar de hacer esa correlación de la capacitación, fíjense, encuentro que hay normalmente una evolución en nuestros sistemas y esos sistemas tendrían que ser medidos, ¿estamos de acuerdo? Y volvemos al contexto. ¿Qué queremos o qué tenemos? Tenemos una empresa que tiene una dirección informal, tenemos una empresa que se mide a través de sistemas de diagnósticos, se mide a través de sistemas de objetivos, se mide a través de un balance scorecard, tener esa planeación o esa adecuación. Me preguntarán o dirán, bueno, ¿y qué no íbamos a hablar de la capacitación? Yo creo que para poder hablar de la capacitación, primero es entender qué queremos como organización y este impacto que tiene la capacitación sobre estos elementos. Yo les preguntaría, y bueno, ¿y qué es un balance scorecard? ¿Qué intención busca un balance scorecard? Y diría Kaplan y Norton, ¿no? Pues es medir los resultados estratégicos de la empresa. ¿A través de quién? De sus 4 perspectivas. Pero sí, pero si no sé qué quiero mejorar, qué quiero incrementar, qué quiero reducir. Entonces, ¿cómo puedo ir haciendo ese mapa estratégico? Lo vamos a platicar un poquito para ir viendo ese contexto. Y el otro apoyo, pues es obviamente la utilización de tecnologías. Obviamente, en ese factor de la tecnología implica varias acciones. Fíjense algo muy importante. El común denominador de las empresas, pues nos damos cuenta que tenemos o conocemos que sabemos que somos un sistema, pero ese sistema está completamente separado. No hay funciones definidas, no hay una cultura organizacional, no hay unas definiciones de procesos, y vuelvo al contexto de la capacitación. Obviamente, cuando sistematizamos, y vamos a ver en unas diapositivas posteriores, cuando hablamos de una sistematización, pues es esa definición de procesos y pues nuestros colaboradores deberían de tener los conocimientos necesarios para poder definir y documentar esos procesos, para ser conscientes de eso. Obviamente, en ese proceso o en esa acción, pues deberíamos de poder automatizar, porque mientras más automatización tengamos esos procesos, mayor cantidad de información iremos generando y podemos ir controlando. Y finalmente, pudiéramos tener tableros de indicadores o acciones que midan también mi desempeño general. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues para poder capacitar y poder establecer criterios,
me permití poner esta gráfica donde mencionamos algunas acciones dentro de nuestra estructura. Nos damos cuenta que tenemos niveles operativos, niveles tácticos, niveles estratégicos. Hablemoslo en cargos, si ustedes quieren, el nivel operativo, pues es toda aquella gente que está en el nivel más bajo de la estructura. Y no voy a hablar, inclusive en construcción, podemos hablar de los maestros de obra, de los albañiles, de los fierreros, de los auxiliares, del operador, etcétera. Toda esa parte es nuestro nivel operativo. Por ejemplo, yo quiero hacer una mejora o quiero incrementar, por ejemplo, el manejo de una instalación de piso, por ejemplo, y podemos ofrecer y podemos darle a nuestros colaboradores un nivel de certificación de pisero, por ejemplo, o pudiéramos ubicar y buscar de alguna manera capacitar a nuestro personal para que se haga mejor en la colocación de lo que necesitemos, ¿no? Entonces, esos podemos llamarles cursos a pie de obra. ¿Para qué? Para que le llegue a la gente, para que le llegue a la operación. Algo muy importante, por ejemplo, es hablar de la seguridad y higiene y cómo es que nosotros como constructores, como directores, capacitamos a que nuestro personal mantenga o incremente ese rendimiento, mejore la calidad en los procesos. También tenemos que ver que la capacitación tiene que ver con acciones que puedan incrementar la efectividad y el cumplimiento de los objetivos, que podamos tomar medidas, podamos tomar decisiones, y esto pues hará el engrane en ese sistema donde pues los niveles tácticos, llamémosle jefaturas, gerencias, superintendentes de obra, que tengan ese personal a cargo, pues sepan tener esas habilidades y desarrollar esas habilidades para poder incrementar esa efectividad. Y finalmente, pues deberíamos de como constructores o directores, pues tener las acciones complementarias para poder, fíjense algo importante, implementar esa direccionalidad o esa efectividad de la empresa. Porque de la misma manera, como les mencionaba, nosotros pues nacemos, pero nos vamos haciendo a través del tiempo en ese factor. Aquí me permití poner un poquito lo que es un esquema de un balance scorecard que permite a la organización ver dos características. Por un lado, Kaplan y Norton lo habla a través de 4 perspectivas. Una perspectiva tiene que ver con la parte financiera, otra con los clientes, otra con los procesos y otro con el desarrollo y aprendizaje. Fíjense algo muy importante. 4 características muy importantes y se le llama causa-efecto, es un mapa estratégico. Por un lado, tenemos ese crecimiento estratégico en cuanto a los ingresos, a la parte comercial. Y por otro lado, tenemos la estrategia que queremos o las estrategias que quisiéramos implementar para mejorar la productividad. Y la productividad la vamos a bajar bajo 2 elementos. 1, incrementarla. Y 2, correcto, reducción de costos. Entonces, si viéramos las perspectivas, pues de alguna manera podemos observar que lo que la empresa quiere o lo que la empresa desea es ser rentable, tener utilidades, conservar esas utilidades, poder invertir en función de, pero para poderlo lograr hay 2 efectos. Por un lado, tendríamos que incrementar nuestros ingresos, como lo dice aquí, ampliar esa composición de los ingresos, pero eso no tiene que ver mucho con la operación, sino con un área en la empresa, en la organización. Vender no es fácil, saber vender es complicado. Entonces, imaginémonos como directores o como dueños. Para poder traer más obra, pues necesitamos saber vender. ¿Y quiénes nacemos vendedores? ¿Quiénes nos hacemos vendedores? A veces creemos que eso lo debería de hacer alguien adicional, pero también tenemos que tener capacitación sobre ese tipo de factor, porque es una habilidad que tenemos que desarrollar. Pero bueno, si ubicamos este contexto del mapa, pues obviamente para poder incrementar nuestros ingresos debemos de aumentar la confianza en nuestros clientes, por lo cual pues tenemos que incrementar nuevos productos, nuevos mercados, más clientes, segmentarlo. ¿Estamos de acuerdo? Y por otro lado, si hablamos de la productividad o mejorar la productividad, pues tenemos que satisfacer o incrementar la satisfacción de nuestros clientes. Fíjense algo muy importante. Y eso me implica, pues que básicamente deberíamos de tener 3 aspectos generalizados, digámoslo así, cambiar el canal,
o tener mayor comunicación, minimizar los problemas, tener respuestas más rápidas. Todos estos elementos como causa-efecto, pues al final del día tenemos que llevarlo a cabo a través de un incremento de esa productividad. Y podemos desarrollarlo a través de 3 aspectos o 3 características. Desarrollar nuevas habilidades, ¿estamos de acuerdo? O establecer habilidades estratégicas, establecer acceso a la información y alinear nuestros objetivos, correcto, con respecto a la organización. Esto me implica que visualizáramos o tuviéramos un mapa un poquito más mental o más elemental, pues podemos darnos cuenta que al final del día, pues Dios decía, tenemos unos objetivos financieros y esto los obtenemos a través de 2 elementos, objetivos de crecimiento y objetivos de productividad. Y esos objetivos, fíjense algo muy importante, y empezamos con elementos a establecer de por qué es importante la capacitación. Hablamos de procesos internos. Fíjense algo muy importante. Nos dice, aquellos que afecten sensiblemente a los costos, a la productividad, ¿estamos de acuerdo? Y a la comercialización. Y esos elementos me deben de dar la oportunidad de incrementar la oferta de valor que damos a nuestros respectivos clientes, a quienes atendemos, a quienes atenderemos. Y estos elementos solamente se lograrán básicamente bajo 5 aspectos. 1, teniendo maquinaria y equipo confiable. Algo muy importante, y que la gente sepa operar, correcto, esa maquinaria o equipo. Tener un personal motivado, capacitado, entrenado, facultado y algo muy importante, con información. Y aquí es donde empezamos a ubicar algunos criterios. Vendríamos a decir, ¿y capacitado en qué? ¿Entrenado en qué? ¿Facultado en qué? Pues obviamente en aquellos elementos de los cuales intervienen los procesos. A veces ni siquiera saben las personas qué tienen que hacer y por qué lo tienen que hacer. Deberíamos de tener sistemas, como nos dice aquí, procedimientos y métodos que estén estandarizados, que estén documentados. Y es otro factor importante en la capacitación como tal. Que tengamos los materiales con calidad, con precios competitivos, que estén asegurados, que estén suministrados en tiempo y en forma. Y pues algo muy importante, que tengamos un entorno, como nos dice aquí, cuidado, orden y limpieza. Y yo les diría, pues, ¿por qué no implementar, por ejemplo, en las organizaciones las famosas 5 S's, ¿no? De los diferentes modelos o factores. Entonces, esto hace que, pues, al final del día, pues nosotros tengamos que tener una visión real de por qué tendríamos que capacitar y para qué capacitar. Otra de las cosas importantes, fíjense, que hemos encontrado es que a través del tiempo o a través del esfuerzo o a través de las acciones que vamos llevando a cabo, pues normalmente una empresa constructora depende de diferentes elementos de gestión. Y ustedes observarán que pues tenemos que gestionar aspectos como los rendimientos, como la rentabilidad, como el tiempo, como la producción, como la calidad, como la seguridad. Entonces, estos 6 factores me dan la oportunidad de poder empezar a diversificar y a poder entender cuáles son aquellos elementos en los cuales yo quiero guiar a mi empresa, yo quiero guiar a mi grupo social, yo quiero que mis colaboradores empiecen a afectar y empiezan a generar mejores factores. Por ejemplo, ¿quién no quisiera incrementar la productividad? ¿Quién no quisiera mejorar en esos tiempos de obra? Saber que estamos sacando la obra en tiempo, en forma, pero que esa obra que esté en tiempo y en forma sea rentable, que los rendimientos que nosotros dijimos pues realmente sean los factores que estamos esperando que se logre, que la seguridad dentro de la obra se esté estableciendo como tal. Entonces, estos elementos me van a dar la oportunidad a nosotros, pues de alguna forma, estar definiendo algunos criterios para esa capacitación. Finalmente, para ya entrar en tema, pues hablar de incrementar la productividad en una organización hace que las cosas las hagamos pues con una efectividad, con una eficiencia y con una calidad. Que se cumplan las metas, que esas metas cumplidas se hagan con la mínima cantidad de recursos,
no con los menos recursos. Fíjense algo curioso. Decíamos alguna vez o hemos escuchado muchas veces que hay que hacer más con menos. A veces ni siquiera hacemos más con lo que tenemos. Entonces, es muy importante el medir la productividad de mi organización o medir la productividad de mis colaboradores, ¿correcto? O mejorar esa productividad. ¿Estamos de acuerdo? ¿A través de qué? De cómo hacer más, primeramente con lo que tenemos y posteriormente hacer todo un análisis, una creatividad, una innovación para hacer, pues ahora sí, más con menos. Y la otra es reducir los costos, hacer que esas cosas salgan bien, que no haya errores, que no haya reprocesos. Eso es ser productivo, entre otras palabras. Pero si ese recurso o si esa productividad la logro con un recurso motivado, fíjense algo muy importante, capacitado, facultado, entonces tendremos un desempeño exitoso. Y eso solamente se logrará si nuestra empresa hace que nuestra organización sea rentable. Y esa rentabilidad tiene la oportunidad de que esa utilidad que nosotros marcamos, correcto, me dé la oportunidad de poder invertir también en esa facultación, en esa capacitación que tengo que darle a mis colaboradores. Y finalmente, hacer círculos de calidad, de creatividad, de innovación. ¿Para qué? Pues para que nosotros nos volvamos más competitivos. Esos son los tres factores que tendríamos que ir ubicando a criterio global en una organización. Entonces, grosso modo, hablar de la productividad, porque esa es una de las funciones principales que queremos lograr con la capacitación y que queremos mejorar. Pues hablar de esa productividad, pues hablamos de la relación que hay entre la cantidad de bienes o servicios producidos, entre la cantidad de recursos utilizados. El otro día, dando un curso de precios unitarios, me decía un colaborador, cuando analizábamos una tarjeta, por ejemplo, de costo horario de maquinaria, no me dejarán mentir, pues dentro de ese analítico o dentro de ese proceso hay una parte donde decimos, oye, ¿y cuál es la eficiencia que tiene mi operación? Entonces, al final del día, pues sacando la eficiencia y estableciendo que decíamos que debería estar mínimo el 75, pues el 75%, 70, algo así, que decía, mira, si yo pierdo 5 minutos, si pierdo 10 minutos, si pierdo 15 minutos, y si dividen ustedes los 15 minutos de pérdida entre los 60 minutos que tenemos, pues no me dejarán mentir, pues al final del día soy productivo 45 entre 60 y pues nos dice que es el 75%. No me crean, acabo de sacarlo aquí con la calculadora. Y fíjense algo curioso, realmente cómo puedo hacer que mi gente sea más productiva. Entonces, ¿qué imaginaríamos si nuestra producción o nuestra gente pierde mucho el tiempo? ¿Estamos de acuerdo? Y la intención de este tipo de factores es cómo hacer que mi personal sea más productivo. Entonces, tenemos que ubicar que esa productividad, esa eficacia, esa eficiencia, ¿estamos de acuerdo? Pues tenga que ser medida, pero también además de ser medida, que tenga que ver con los resultados y el tiempo que llevamos en conseguirlos. Por ejemplo, ¿cómo puedo saber si una persona puede mejorar o no un reporte? A lo mejor, pues le preguntamos y le decimos, oye, pues quiero que mejores el reporte, quiero que lo hagas más rápido. Y sin embargo, pues no le facultamos o no le damos, por ejemplo, una capacitación sobre una herramienta tecnológica como puede ser el Excel. Y alguien puede decir, no, es que Excel ya es obligación de él que lo sepa. Oye, ¿y tú sabes todo de Excel? Fíjense algo curioso. Me preguntaba a alguien que sí, qué tanto sabía de una herramienta como Excel, y les digo, mira, a pesar de que estoy certificado sobre herramientas de Office, yo les digo, me doy cuenta que cada vez sé menos de esa herramienta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que hay que aprenderle, tantas cosas que se puedan generar. Y algo muy importante, no es solamente saber la herramienta, sino cómo aplicarlo. Y esa parte normalmente no nos los enseñan los cursos, ¿estamos de acuerdo? Sino los enseñan los adiestramientos, los controles, para qué lo quiero. El tener ese establecimiento de comunicación entre jefe y colaborador que permita decir, oye, yo lo que quiero medir es este resultado. Vamos viendo cómo lo vas a lograr y cómo lo vas a hacer. Entonces, la intención es que cada vez se vaya haciendo en el menor tiempo posible. ¿Para qué? Pues para que le quede mayor tiempo para hacer otro tipo de labores. ¿Estamos de acuerdo? Que
esa eficiencia, ¿estamos de acuerdo?, se vaya logrando como tal, ¿no? Entonces, hablar de la productividad, hablar de la acción, pues habla de analizar el trabajo que tienen los colaboradores. Y esto tiene que ver con el tiempo productivo, con el tiempo improductivo, pero también tiene que ver entre el tiempo productivo y el tiempo muerto. Y algo muy interesante es que ese tiempo improductivo, que también pudiera ser ese tiempo muerto, entender qué es lo que está pasando. Y pues podemos darnos cuenta que es una falta de administración. Fíjense algo muy importante, falta de capacitación y o falta de adiestramiento como tal. Que haya mal diseño de los productos, métodos deficientes, falta de adecuación del personal a cargo. Otro aspecto importante, cuando nosotros queremos contratar a alguien, creemos o suponemos, estamos de acuerdo, que sabe el todo, que por eso lo estoy contratando. Y la pregunta ni siquiera tenemos bien definido qué queremos o qué tipo de persona queremos o qué tipo de competencias queremos que traiga, básicamente, ¿no? Y dos aspectos muy importantes que no quisiera dejarlos fuera. Uno es establecimiento de políticas, estamos de acuerdo, y el otro elemento es cómo motivamos a nuestro personal. Entonces, tenemos un desarrollo, tenemos un bienestar, tenemos un ambiente laboral de manera adecuada. Si nosotros lográramos reducir estas causas improductivas o de tiempo muerto o de improductividad, pues imagínense, digo, aquí lo puse al revés, 30, 70, pues a lo mejor es la inversa, ¿no? Pero algo muy importante es cómo mejoro ese tipo de factores. Otro aspecto muy importante en la capacitación o aspectos a lograr o mejorar en esta acción es simplemente poder analizar nuestros métodos, nuestros procesos, nuestros procedimientos. Y de esta forma, pues poder interrogarnos y poder definir, pues si es necesario, cuál intención tiene, por qué debe de hacerse, cuál es la personal o quién es el personal más apto para hacerlo, cómo este método o proceso debería de mejorarse. Y esto, al final del día, tiene factores muy importantes. Por un lado, lo que nosotros queremos al mejorar, al definir, al generar y capacitar, pues es poder reducir tiempos, reducir energía, reducir espacio, reducir costos. Y esto a su vez lograr y tener métodos más simples y más productivos. Y por otro lado, nosotros necesitamos verificar que en esos procesos, pues básicamente no tengamos operaciones que no agreguen valor o bien combinar operaciones para hacerlas más productivas o simplificarlas o eliminar las demoras, simplificar movimientos. Hay una gran diversidad de factores que hay que ser conscientes y parte de la capacitación, parte de ese adiestramiento tiene que ver en que como nosotros como constructores queremos medir y desarrollar esos elementos. Y ni se diga de hablar de la productividad de un recurso humano. Hablábamos de tener un ambiente adecuado, tener un buen desarrollo de nuestro personal. Con esta intención los vamos a tener más motivados, más capacitados, con mayores valores de autodesarrollo, que puedan ser personas de calidad, etcétera. Entonces, todo esto que mencionaba y que trataba de ubicar, pues me lleva a cabo el tener una visión sobre estas características. Y básicamente es hablar de esa capacitación. Esa capacitación que juega, como hemos venido mencionando y trataría de reducirlo en este proceso, es que jugar un papel primordial, fíjense bien, en el logro de las tareas y los proyectos. Dado que es un proceso mediante el cual los colaboradores, fíjense algo muy importante, adquieren conocimientos, habilidades, herramientas, técnicas y sobre todo actitudes. Y esto con la intención de poder incrementar ese entorno laboral y poder cumplir con los trabajos o las tareas que se le encomiendan. Fíjense algo muy importante, alguien diría el logro de los objetivos. Entonces, podemos mencionar y podemos definir, como ya lo habíamos dicho, que la capacitación nos hace tener una ventaja competitiva como organización. Esa ventaja competitiva nos va a abrir más caminos, nos va a mantener por encima de la competencia o ser, como dijimos hace ratito, ser más competitivos en este resultado. Es una inversión rentable. Obviamente, esa inversión, ¿y por qué es una inversión? Porque si incrementamos la productividad, podemos obtener mejores rendimientos, mayores rendimientos.
mayor crecimiento, mayor competencia, etcétera. Y algo muy importante que también les decía al principio es que si nosotros como coordinadores, como jefes, no estamos interesados en la capacitación, pues imagínense qué va a pasar con nuestro personal. Sin embargo, como somos los primeros, vamos a ser también los responsables en nosotros llevar a cabo esas capacitaciones para el personal pueda crecer y que ese crecimiento realmente logre tener una integración de un sistema. Podemos ver un sistema completamente aislado o podemos ver un sistema que esté completamente integrado. Y nuestra función como directores es lograr que la gente se integre, que genere realmente un equipo de trabajo y no tener un grupo de trabajo por un factor gran importante la diferenciación que pudiéramos hablar pues en algún curso de trabajo en equipo, equipos de alto rendimiento, equipos de alto desempeño. Fíjense algo curioso, me toca participar en algunas organizaciones que dicen, yo quiero tener un equipo de alto rendimiento cuando ni siquiera tienen conformado un equipo. No se dan cuenta que realmente ese colaboradores están en grupo de trabajo. Pero bueno, podemos mencionar y definir que, como dice esta frase, que invertir en nuestro intelecto, ¿sale? O al invertir en nuestro intelecto estaremos haciendo el negocio más grande de nuestra vida. Y eso mismo pasa cuando invertimos en la capacitación de nuestro personal. Realmente estamos haciendo que nuestra organización crezca. No importa el tiempo que esté el personal. Fíjense algo curioso. Obviamente habrá estrategias para hacer y captar que ese recurso que estamos capacitando, pues obviamente no se vaya, como lo han hecho muchas organizaciones, ¿no? Alguna vez me tocó en una institución bancaria aquí en México que estaban conformando un grupo de directores a nivel regional y a nivel local y daban la oportunidad a este grupo de personas que querían desarrollar, que no eran directores ya actualmente, sino dijeron, vamos a agarrar un grupo social que esté en este ámbito, en este ramo, y lo queremos crecer. Y un ejemplo, lo que ellos hicieron fue el establecimiento de pagarles una maestría. Y les dijeron a ese grupo social, obviamente seleccionado por sus aptitudes, por lo que ustedes quieran, y decían, mira, vamos a invertir en ti. Vamos a invertir en mejorar y hacerte crecer para que nuestra organización crezca. Y eso a su vez, pues me dará la oportunidad a, pues, por ejemplo, formarte con una maestría enfocada a negocios. Entonces, estas personas, pues al final del día, pues todos en el ámbito de la acción, decir, oye, pues sí, sí quiero mi maestría y me la vas a pagar, pues también generaron un compromiso. Entonces ellos les dijeron, ok, como yo voy a invertir en ti, pues necesito que tú también retribuyas esa inversión. De tal manera que cuando les dijeron, mira, tú te podrás ir al extranjero, te podrás quedar en México, tú decidirás dónde vas a hacer tu maestría, pero lo que yo sí espero de ti es que una vez terminada, obviamente regreses a la institución y si no regresas, pues hay un primer acuerdo. Lo que yo invierto en ti, al no regresar a la organización, pues me lo tendrás que redistribuir, pues pagándome un porcentaje X. Paso número 2, si tú regresas, obviamente mejorarás tu posición actual, ¿correcto? Y pues darás un resultado durante un cierto tiempo. ¿Con qué intención? De que todos aquellos conocimientos aplicados, pues los puedas vertir sobre tu personal y sobre la institución. Entonces, fíjense cómo la posición de crecimiento, pues implica, estamos de acuerdo, esa mejora, hacer una inversión en. Entonces, ¿cómo podemos hacerle nosotros o qué tendríamos que hacer? Pues para mejorar esa eficiencia, para evitar la obsolescencia, para hacer que las personas se involucren más, para tener mayor comprensión sobre las responsabilidades de nuestro trabajo, ¿sí? Obviamente, esto implicaría ser personas que sean más competentes, ¿estamos de acuerdo? Y eso lograr a través de nosotros tener un liderazgo, tanto dentro de la organización como en el sector. Oímos hablar de muchas empresas y decimos, bueno, ¿por qué la empresa X tiene un crecimiento mayor a? Recordemos, hay empresas que de repente tienen mucho trabajo, que ganan mucho recurso, pero yo oía a algunos constructores que decían, mira, no, espérame, yo mientras más trabajo tengo, menos gano. Pues sí, porque la realidad es que no estamos preparados como empresa para crecer. No tenemos a un personal preparado para ese crecimiento. Y curiosamente, en el desarrollo de la industria,
pues me habla de crecer de una manera rápida, correcto, y así como crezco, puedo decrecer. Entonces, ¿en qué momento y en qué factor puedo hacer crecer a mi personal? Pues bueno, todo también eso establece una estrategia como tal, ¿no? Y es establecer estos factores que decíamos que tiene el objetivo de la capacitación. El poder lograr y poder establecer qué es lo que qué queremos hacer con ese personal. Podemos entonces definir que hay 3 razones principales por lograr y tener esa capacitación dentro de la empresa. Creo que uno, no me dejarán mentir, es mantener actualizado a nuestro personal. Hay mejores herramientas, mejores técnicas, mejores métodos, mejores acciones. El personal, digo, así como los materiales, fíjense bien, es muy común decir en un material que cubra la especificación, pero la parte importante es, por ejemplo, cuando un material se convierte en obsoleto. Y decimos que un material se convierte en obsoleto cuando no cumple con la especificación para lo cual se quiere hacer o utilizar dentro de la obra. Ahora imagínense no mantener actualizado un personal, pues normalmente pudiéramos decir que se convierte en un personal obsoleto. Y ese personal obsoleto que simplemente pues no tendrá nuevas visiones, nuevas generaciones, nuevas acciones, por lo cual es importante hacer crecer, motivar a nuestros colaboradores, que es otro de los puntos importantes que estamos ubicando para poder utilizar la capacitación. Cómo generar la pertenencia, cómo mejorar o cómo lograr, fíjense, ese proceso, ese factor. Y un tercer elemento es estar al día con la evolución de la industria. La construcción, pues, podrá ser muy sui generis, pero hay nuevos métodos constructivos, nuevas formas, nuevas maneras de visualizar, nuevas formas de controlar, nuevas formas de poder generar y obtener mayores resultados dentro de él. Entonces, la capacitación me va a dar la oportunidad a tener 2 factores. ¿Qué recursos voy a comprometer? ¿Qué recursos tengo comprometidos? Sobre todo humanos, de procesos, de dinero, de inversión. Y algo muy importante, ¿contra qué beneficios espero generar o espero lograr? Entonces la capacitación, como podrán observar, pues tiene esa doble intención. Sí invertir, estamos de acuerdo, contra obtener un resultado y un beneficio generado. Entonces, esto quiere decir que podemos ubicar diferentes elementos o tipos de capacitación. Puede ser de incorporación, puede ser de cumplimiento, puede ser de desarrollo o puede ser una mejora o conocimiento de nuestros productos y servicios. Fíjense, cuando hablamos de la incorporación como tal, pues resulta que al final de cuentas tenemos una serie de trabajadores que entran o ingresan a la empresa y a veces no saben ni cómo son nuestros procedimientos. ¿Estamos de acuerdo? No saben qué es lo que tienen que hacer, cuál es el rol, cuáles son las actividades, cuál es lo que se espera de esa posición dentro de la empresa. Para eso, normalmente hablamos de una capacitación de incorporación, para darles esa visión como tal. La otra parte es el cumplimiento, como nos dice aquí, es para aquellas instrucciones, sobre todo el cumplimiento de normas, regulaciones, procedimientos, tanto internos como externos. O puede ser para desarrollar esas habilidades o competencias, como podemos decir, habilidades duras o blandas, ¿no? Las famosas soft skills o hard skills, que me permiten realmente tener ese crecimiento de ese colaborador. Y pues bueno, conocer nuestros productos y servicios que otorgamos dentro de la organización. ¿Con qué ventaja o con qué intención? Básicamente 4 elementos. Aumentar la productividad, como ya lo hemos ido mencionando y definimos como tal. Ayudar a esa cultura empresarial, a fortalecer la motivación de los colaboradores y tener o incentivar la permanencia dentro de nuestra organización. Lo que queremos es que nuestro personal pues crezca y al momento de que crezca, la empresa crezca junto con ellos. Nosotros crecer junto con ellos. Nuestra organización crece a través de el personal que tiene, que esté facultado, que esté motivado, que esté capacitado como tal. Entonces, si ubicamos en esa estandarización,
¿Cuáles serían esas ventajas? Fíjense algo muy importante en esta diapositiva que me encantó, o bueno, me gusta establecerla o ubicarla, es realmente ubicar todo aquello que nosotros quisiéramos mejorar. Por ejemplo, si habláramos de tener un crecimiento vertical, una menor rotación, una escalabilidad, un desempeño, un ambiente laboral correcto, tener una cultura empresarial, ser confiables o ser una empresa con confiabilidad, ser eficientes, ser eficaces. Todo lo vamos a lograr a través de quién. Pues básicamente 4 características, decíamos: productividad, permanencia, motivación y capacitación. Y los últimos 2 elementos, estamos de acuerdo, van a ir aunados a sobre todo el cómo mejorar esa capacitación en el evento. Entonces, vamos a ir reduciendo un poquito este factor. Al final del día, la capacitación es un proceso. Ese proceso, obviamente dentro de la organización, pues tiene que llevar a cabo a través de diferentes etapas. Lo que tendríamos que hacer como empresario, una vez que monitoreamos y ubicamos y caracterizamos todas esas elementos de los cuales ya platicamos, de decir la productividad, los procesos, la cultura organizacional y todos esos elementos, es pues realmente como primer punto, es detectar esa necesidad. Sabemos que la capacitación es importante, sabemos que la capacitación se tendrá que llevar a cabo, pero la realidad es, ¿qué necesidad de capacitación hay en la organización? ¿En qué los tengo que capacitar? ¿Por qué los tengo que capacitar? ¿Para qué los tengo que capacitar? Obviamente, esto me llevará a varios puntos. Uno de ellos, pues, es poder determinar ese aspecto, por ejemplo, que pudiera desarrollar o pudiera generar el crecimiento de la organización. Pero bueno, una vez detectada nuestra capacitación o nuestras necesidades, tenemos que hacer un plan. Tenemos que tener un cronograma, un programa para poder atender esas necesidades de capacitación. Y esto podrá ser a corto, mediano o largo plazo. Posteriormente, una vez teniendo ese programa, ese calendario, esa planeación, pues tendríamos que hacer una implementación de ese programa. O sea, quiere decir que debemos de accionar y llevarlo a cabo. ¿Para qué? Para, como cuarta etapa, medir o evaluar el resultado. Una capacitación sin sentido, si no es evaluada, si no es establecida qué se quiere lograr, pues no tendrá el resultado adecuado. Hace rato les daba el ejemplo, ¿no? De esta empresa que daba ese tipo de factor. Yo veo que muchas veces en las organizaciones decimos, oye, te voy a mandar a un curso de liderazgo, te voy a mandar a un curso de análisis de precios unitarios. Oye, mira, te voy a mandar a un curso de administración de obra. Hoy te voy a mandar un curso de programación de obra, etcétera, diferentes desarrollos de competencias. Pero la realidad es, te voy a mandar, pero nunca se establece, oye, ¿cuál es la intención o por qué te estoy enviando a ese curso? ¿O por qué tú deseas tomar ese curso? ¿Cuál es la intención? Y la otra es, ¿cómo lo vas a aplicar dentro de mi empresa? ¿Por qué? Porque al final del día, toda capacitación tiene que verse reflejada. ¿Reflejarse dónde? Dentro de los resultados esperados del mismo. Si nosotros no planteamos estos 4 pasos, pues al final de cuentas, pues vamos a perder los beneficios. Capacitar por capacitar no tiene sentido. Capacitar con una intención es incrementar esa rentabilidad como factor. Entonces, al final del día, tenemos que desarrollar las competencias. La capacitación viene con esa intención. Una vez que nosotros identificamos las competencias, como nos dice aquí, que son características de personalidad, comportamiento que se genera en ese grupo social, pues también podemos desarrollarlo, establecerla a través de quién, de aspectos o acciones formativas. Obviamente con intención de ampliar 3 aspectos importantes: los conocimientos, las habilidades y las actitudes y o conductas. Obviamente podemos hablar de los valores. Entonces, en este aspecto, básicamente cuando queremos desarrollarlas o queremos generarlas, pues al final del día vamos a tener 3 ejes de competencia: el saber, el querer y el poder. Entonces, fíjense algo muy importante. El saber hacer tiene que ver con los talentos, las experiencias, con los conocimientos. El poder hacer
pues tiene que ver con los procedimientos, los recursos, los procesos. Y el querer hacer tiene que ver con las motivaciones, los valores, las responsabilidades, las actitudes. Este tipo de elementos o este tipo de factores que normalmente le llamamos competencias es lo que tendríamos que estar desarrollando en cada uno de nuestros cargos. Y esas competencias tienen que ir creciendo, obviamente, dependiendo del nivel jerárquico que se tiene. Recordemos que tenemos nivel operativo, tenemos nivel táctico y tenemos nivel estratégico. Y obviamente una competencia tiene que ir creciendo en facultación, en posición, en mejora en función de. Esto me implica, por ejemplo, el tener que desarrollar o el tener que capacitar sobre diferentes aspectos. Me permití mencionar, cuando hablamos de capacitar y de mejorar, algunas veces me han dicho, bueno, ¿y qué tengo que mejorar? Entonces, podemos hablar de capacitar en factores administrativos, de gestión, de habilidades, que pues muchas veces no las tenemos. ¿Cuántas veces nos hace falta negociación? ¿Cuántas veces nos hace falta comunicación, trabajo en equipo, la inteligencia emocional, el manejo de reuniones de trabajo, de juntas, el no saber delegar, el no saber supervisar, el no saber motivar, el no tomar decisiones, el no analizar problemas? Como pueden ver, hay una serie de habilidades que tenemos que ir tomando en cuenta en nuestro personal para que vaya creciendo. ¿Estamos de acuerdo? Y vaya mejorando. Pero así como tenemos habilidades, correcto, o competencias actitudinales o de esas características, podemos hablar también de algunos conocimientos, dependiendo del cargo, dependiendo de la función, dependiendo de las características que tenga el personal al cual estoy atendiendo como tal, pues me da la oportunidad a poder definir y poder establecer cuáles son aquellas competencias que yo quiero tener, pues obviamente en mi personal y pueda tener en mi factor de crecimiento como tal, ¿no? Esto me da la oportunidad a poder, pues, por ejemplo, establecer qué conocimientos requiere mi residente, mi superintendente, mi recursos humanos, mi comprador, mi almacenista, mi parte de tesorería, y eso me va a implicar una serie de conocimientos que queremos que tengan una expertise o que tengan una mejora en esa función como tal, ¿no? Eh, y bueno, podemos dividirlos básicamente en tres aspectos. Según algunos actores, como Marta Allen, nos decía que normalmente una competencia la podemos dividir en competencias actitudinales, competencias técnicas, y por ahí también ella hablaba de unos conocimientos de, por ejemplo, las tecnologías. Obviamente aquí hago una simplemente mención a algunos aspectos que deberíamos de tener o que deberíamos de generar. Me voy a permitir, obviamente, en este desarrollo, básicamente mostrarles, por ejemplo, el por qué determinarlo o por qué generarlo. Normalmente, cuando uno ubica y define el criterio de sus trabajadores, ¿estamos de acuerdo? Pues empieza uno a establecer diferentes acciones, diferentes puntos de decir, y el personal que yo tengo dentro de la organización, cómo está generado, qué es lo que se tiene, cómo se tiene visualizado, hacia dónde se puede establecer, ¿estamos de acuerdo? Hasta dónde podemos tener ese factor, pues obviamente de desarrollarla y pues de nosotros tener bien visualizado, pues básicamente el crecimiento que pudiéramos tener, ¿estamos de acuerdo? Sobre ese crecimiento, ¿correcto? Que pudiéramos generar. Y eso me implicaba, por ejemplo, y por eso me permití salirme un poquito de la presentación, pero les comparto un poquito este tipo de factor. A veces uno empieza a generar y revisar y establecer. Sin embargo, por ejemplo, hablar de las competencias y hablar de algunos factores, me voy a permitir compartirles, porque empieza uno en el factor de por qué es importante capacitar. Yo les decía hace ratito que teníamos una cultura organizacional y esa cultura va en función de los procesos, procedimientos, funciones y acciones. Entonces, cuando uno tiene un descrito, una descriptiva de cargo, por ejemplo, y uno determina cuál es el cargo que está definiendo,
algo dentro de esa posición, me voy a permitir recorrerlo, digo, hablar de sus funciones y de acciones, implica tener competencias. Entonces, imagínense, vamos a arreglar acá el factor de las competencias, donde empezamos a determinar, primeramente, fíjense algo muy importante, voy a crecer un poquito esto, donde habla un poco del nivel de estudio que debería de tener, qué espero, qué conocimientos debo de tener de la persona, sobre qué debería de generar, sobre qué debería de saber. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es lo que se funciona o que debería de tener en experiencia? Pero algo muy importante es hablar de las competencias. Entonces, para mí las competencias normalmente me han llevado a que, bueno, de acuerdo a los autores, me determine, dice, mira, la competencia tiene que ir creciendo. No es lo mismo un comprador que un auxiliar de compras. Entonces, las competencias van creciendo en función de porcentaje de acuerdo al nivel. Mi nivel inferior, mi nivel máximo. Y entonces, por ejemplo, si habláramos de conocimiento de software, pues entonces deberíamos de validar que el personal garantice que se debe de saber, pues un manejador como un Outlook, un manejo de presentaciones, un manejo de algún software administrativo, un manejo, pues básicamente sobre un navegador, sobre procesador de palabras, sobre diferentes elementos que debe de tener en crecimiento. ¿Sale? Competencias cardinales, competencias actitudinales. Y entonces imagínense, cuando nos damos cuenta que un cargo no tiene el conocimiento que yo espero de ese factor y definir sobre qué debe de conocer y en qué lo debo de capacitar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues, ¿cómo puedo medir el resultado? Aquí hay un ejemplo, pues muchas competencias, muchos elementos que debería de ir teniendo conocimiento el personal, ¿correcto? E ir marcando nosotros el cómo podemos ir desarrollándolo a través del tiempo. Entonces, finalmente, puedo concluir con un factor importante. Como dice Benjamin Franklin, invertir en conocimiento produce siempre los mejores beneficios. Es por esto que la capacitación obviamente es una gran oportunidad para ampliar, como nos dice aquí, nuestros conocimientos y obviamente contar con el personal más calificado que tengamos en nuestro mercado. Así es que es importante, pues obviamente asegurarnos que la inversión de estos recursos, como el tiempo y dinero, pues den los frutos necesarios. Con esto, chicos, me gustaría despedirme de la plática. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Si con esto quede un poquito más claro realmente de por qué es importante capacitar, ¿no? Hablar de la capacitación por capacitar, pues la realidad es muy sui generis, ¿no? Pero tener bien enfocado hacia dónde está, hacia dónde va esa capacitación, pues obviamente lleva un resultado más completo, más metódico. No sé si tengan alguna pregunta, duda, con toda confianza. Pues de momento, ingeniero Martín, o sea, agradecer a la ponencia. Sí, dejamos abierta el chat para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle al ingeniero Martín, con toda confianza. Y sí, hablar un tanto de estos temas que son de gran importancia para la industria de la construcción, específicamente para la capacitación. Incluso antes de generar algunas competencias y la detección de ellas, de cuáles son las que son necesarias para el desarrollo de nuestras actividades. Siempre hemos marcado dentro del IFIC el tema de la detección de necesidades de capacitación para el posterior desarrollo de esas competencias. Pues no, al parecer no hay preguntas dentro del chat. Les invitamos, por favor, se está poniendo en el chat una encuesta de salida sobre la conferencia. Por favor, ayúdenos a contestarla para que pues, igual podamos tener esa retroalimentación y en lo sucesivo poderles ofrecer también algunas otras alternativas de temas de su interés. Comentarles también que dentro de todas estas habilidades, estas competencias que nos está mencionando el ingeniero Martín, más adelante vamos a poner a su disposición un pequeño programa de capacitación enfocado a estas competencias. Por favor, atentos a sus correos, a esos medios de contacto para que les hagamos llegar esta propuesta de capacitación que esperemos sea de su agrado y que, insisto, bueno, va a abonar a estos temas
temas que nos está dando el ingeniero Martín. Insisto, son de vital importancia, tanto para directivos y para todos los colaboradores de las empresas constructoras y en general de la industria de la construcción. No estamos viendo preguntas. Asumimos entonces que estamos completos y que la ponencia ha sido de total interés, muy clara. ¿Algo adicional, Ignacio? No, con eso está perfecto. Bueno, pues agradecerles infinitamente su presencia, la participación, agradecerles al ingeniero Daniel Martín del Campo, la ponencia, como siempre, muy completa, bastante completa, de amplio interés. Y bueno, pues agradecerles a todos, ingeniero Eduardo Ramírez, que nos está acompañando el día de hoy. Muchas gracias a todos los que han participado en nuestra conferencia. Pues agradecerles infinitamente y estaremos en contacto un poquito más adelante con otro tema de interés. Que tengan muy buen día. Excelente, muchas gracias, Daniel. Gracias, Marco, Alberto, a todos. Bonito día. Que sigamos buscando a través de la capacitación permanente la mejora de nuestra industria, el sector de nuestras empresas. Muy interesante, Daniel. Gracias por todo. Hasta luego. Gracias, muy amables.